Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez. Antes de comenzar con la lección vamos a orar. Gracias Señor te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de los pastores que han dispuesto su tiempo para aprender un poco más sobre el ministerio pastoral. Gracias Señor te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo Los 4 Evangelios, lección 10. El Hijo Pródigo, segunda parte. Muy bien, comencemos. Lucas capítulo 15, versículo 20 al 26. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. De acuerdo al comentario de William MacDonald, mucho antes de llegar a su casa, lo vio su padre y fue movido a compasión, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó efusivamente. Este es probablemente el único versículo de la Biblia donde el apresuramiento se emplea de Dios en un buen sentido. Stuart ilustra esto de manera adecuada. De manera atrevida, Jesús presenta a Dios no esperando a que su avergonzado hijo se introdujese furtivamente en el hogar, ni manteniéndose en su dignidad cuando llegó, sino corriendo a recibirle en sus brazos. En todo su estado de vergüenza, en sus harapos y suciedad, este mismo nombre de Padre oscurece a la vez el color del pecado y destaca la espléndida gloria del perdón. El hijo hizo su confesión hasta el punto en que iba a pedir trabajo, pero el padre lo interrumpió ordenando a los esclavos que pusieran el mejor vestido a su hijo, le pusieran también anillo en su mano y calzado sus pies. También mandó que preparase un gran banquete para celebrar el regreso de su hijo, que había estado perdido y que ahora había sido hallado. Por lo que el padre se refería, el hijo había estado muerto, pero ahora había revivido. Alguien ha dicho: aquel joven estaba deseando pasárselo bien, pero no lo logró en la provincia apartada. Solo lo logró cuando tuvo el buen sentido de volver a la casa de su padre. Se ha señalado que comenzaron a regocijarse, pero no se dice que el gozo acabase. Así es con la salvación del pecador. Cuando el hijo mayor volvió del campo y oyó todo el son de la fiesta, preguntó a uno de los criados qué estaba pasando. Este dijo que su hermano menor había vuelto a casa y que su padre estaba rebosante de gozo. El hijo mayor se llenó de un celo lleno de ira. Rehusó participar en el gozo de su padre. J. N. Darby lo expresó bien: allí donde está la dicha de Dios no puede entrar el fariseísmo, la pretensión de justicia propia. Si Dios es bueno para con el pecador, ¿de qué sirve mi justicia? Cuando su padre lo apremió a que participase en los festejos, él rehusó
quejándose de que su padre nunca le había recompensado por su fiel servicio y obediencia. Nunca le había dado ni un cabrito, por no decir nada de un becerro engordado. Se quejó de que cuando el hijo pródigo volvió tras gastar el dinero de su padre en rameras, el padre no lo dudó en hacer una gran fiesta. Observemos que dijo: "Este tu hijo", y no "mi hermano". Las respuestas del padre indican que hay gozo relacionado con la restauración de uno que estaba perdido, mientras que un hijo obstinado, ingrato y no reconciliado no da causa para una celebración. El hijo mayor es una elocuente imagen de los escribas y fariseos. Ellos se resentían de que Dios mostrase misericordia a pecadores escandalosos. Para su forma de pensar, sino para la de Dios, ellos le habían servido fielmente, jamás habían transgredido sus mandamientos y sin embargo nunca habían sido apropiadamente recompensados por todo ello. Pero la verdad era que eran hipócritas religiosos y pecadores culpables. Su soberbia los cegaba a la distancia a que estaban de Dios y al hecho de que Él los había cubierto de bendiciones. Si tan solo hubiesen estado dispuestos a arrepentirse y a reconocer sus pecados, entonces el corazón de Dios se habría alegrado y ellos también habrían dado motivo para una gran celebración. Muy bien, vamos a hacer una complementación al comentario de William MacDonald. En primer lugar, el hijo había vuelto a la casa de su padre. Posiblemente incluso sus vecinos los reconocieron, los amigos de su padre los reconocieron. Para los fariseos, este hijo debería haber vuelto a la casa de su padre de rodillas, pidiendo que al menos su padre le diera una audiencia. Su padre no tendría ninguna razón para ver a su hijo nuevamente, puesto que lo había deshonrado. Pero en esta ocasión, este padre no iba a actuar de esa manera, sino que al reconocer a su hijo, corrió. Movido a misericordia, se echó sobre su cuello y le besó. Algo impresionante en esta palabra corrió es el hecho de que en aquel contexto, los adultos, las personas judías en general, no corrían, sino que caminaban apresuradamente, porque para correr tendrías que levantar tu túnica por encima de las rodillas, lo cual era vergonzoso. No era común ver a una persona correr de esa manera. En otras palabras, el padre llevó la vergüenza de su hijo al correr. Y cuando lo abrazó, lo aceptó, lo amó, lo recibió, le dio la bienvenida. Durante todo el camino de regreso, el hijo estaba memorizando aquellas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ni aún había terminado sus palabras, el padre le interrumpió y dijo a sus siervos que traigan el mejor vestido, un anillo y calzado a sus pies. Literalmente, la salvación no es por la ley o por obras que uno haga o por una justicia que uno pretenda alcanzar. La gracia de Dios cubre todo nuestro pecado. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Un regalo que no merecemos. Dios envió a su Hijo a la cruz para rescatar a este vil pecador. Este hijo había sido perdonado absolutamente, y el padre pretendía devolverle su posición de hijo. El hijo reconoció que no era digno de ello, pero el padre le dio el mejor vestido, le dio su lugar como hijo, le dio un anillo para que asumiera nuevamente su posición, su autoridad como hijo en la casa de su padre. Le dio calzados para que a cualquier lugar que él vaya, de igual manera, su posición de hijo sea reconocida. En aquel contexto, los criados, los esclavos, los siervos no llevaban calzados, solamente el padre, los hijos o la familia en general. El regocijo del padre era tan grande que ordenó que organizasen una fiesta, que maten al becerro más gordo, que inviten a los vecinos, que llamen a los músicos, que haya música y danza para celebrar la llegada de su hijo.
porque él mismo expresó, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa es la condición que tenemos nosotros antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos, estábamos perdidos, pero por la obra de Cristo hemos revivido y hemos sido hallados por Él. Grande es el gozo y la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. El hijo mayor, al acercarse a la casa, oyó aquella música y danzas. En su sorpresa, llamó a uno de los criados y le preguntó qué había pasado. ¿Cuál era la razón de aquella fiesta? Y aquel criado le dijo, tu hermano menor ha regresado y tu padre le dio la bienvenida y organizó una fiesta porque los recibió bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó con ira y no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir de la fiesta para rogarle que entrase. Es increíble la actitud que toma el hermano mayor hacia el padre, pues le reclama y le dice, tantos años te he servido, nunca te he desobedecido, y con toda esa obra acumulada, él reclama de que jamás su padre le había dado una recompensa digna de su esfuerzo, que ni siquiera le había dado un pequeño cabrito para regocijarse con sus amigos. ¡Qué osadía! Jamás lo había desobedecido. Pero ahora su padre le dice, entra, y él no obedece. Ahí hay hipocresía de por medio. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Yo preguntaría al hijo mayor, ¿dónde estabas tú cuando tu hermano menor le faltó respeto a tu padre? Cuando dijo, dame los bienes que me corresponde. ¿Dónde estabas tú cuando tu hermano menor remató los bienes que su padre le había dado? ¿Dónde estabas tú cuando tu hermano menor se fue a una provincia apartada? ¿Por qué no fuiste a buscar a tu hermano menor? ¿Por qué no lo trajiste de vuelta a casa? Este hermano mayor no amaba a su hermano menor. El padre tuvo que dar una respuesta muy puntual. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano menor era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es una realidad, pero es una realidad incomprensible para este hijo mayor. Era una realidad incomprensible para el fariseo y el escriba. Esta realidad del perdón por la gracia es incomprensible para una persona que vive bajo la legalidad, para una persona que vive bajo su justicia propia. El concepto de la gracia, del perdón gratuito, es incomprensible para una persona que vive bajo las obras, para una persona que cree que el cielo se gana por medio de obras. Espero que reconozcamos que la salvación es gratuita, que la salvación es por gracia. Examinemos nuestros corazones diariamente. No nos jactemos de nuestra propia justicia. Confiemos en la gracia del Señor. Para finalizar, vamos a responder las siguientes preguntas. 1. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Después de estas palabras, ¿qué ordenó el padre a los siervos? 2. ¿Qué dijo el padre del hijo? 3. ¿Cuál fue la respuesta de los que escucharon al padre? 4. ¿Cuál fue la reacción del hijo mayor cuando oyó que su hermano menor regresó y que su padre hizo una fiesta por su llegada? 5. Después que el padre le explicara la razón del festejo, el hijo mayor entró en la fiesta. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.